Sean bienvenidos a una clase más del curso de Análisis Estructural 1 y en esta oportunidad, como una continuidad a los videos anteriores, pues en este vamos a estar viendo todo lo concerniente a las normas mínimas para determinar las cargas de viento, siempre en el mismo ejemplo con el que estuvimos trabajando en los videos anteriores, con la carga de sismo. Y bien, en los videos anteriores llegamos hasta determinar las cargas muertas y las cargas vivas en cada uno de los niveles de la estructura de 2.849 kilogramos sobre metro en el nivel del entrepiso y de 1.036 kilogramos sobre metro en el nivel del techo, una carga distribuida. Y esto era una carga factorada ya de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, según lo recomienda el artículo 15 del Reglamento Nacional de la Construcción. Y también habíamos llegado hasta calcular las cargas sísmicas en cada uno de los niveles. Bien, continuando entonces con este ejemplo, ahora lo que vamos a estar haciendo es determinar las cargas por viento. Y para ello, pues, vamos a hacer otra estructura con la única diferencia que ya no tomaremos en cuenta las cargas sísmicas, sino que la cargaremos con la carga de viento. Pues esta va a ser la única carga lateral que va a estar actuando sobre la estructura. Y al final, entre los dos ejercicios, se van a resolver y se va a analizar cuál es la condición más desfavorable para la estructura. Empecemos pues a determinar todo el cálculo, todas las normas, aplicar todos los criterios que recomienda el reglamento para determinar las cargas de viento. Bien, para empezar con el cálculo de la carga debidas a viento, nos vamos a la clasificación de las estructuras según la clasificación estructural para el análisis por viento, y en el artículo 45 del reglamento nos dice que las estructuras se clasifican en 4 tipos, a diferencia de la clasificación sísmica que lo hacen por grupos, en 3 grupos. Aquí lo hacen por tipo y vemos que son 4 tipos, ¿verdad? Aquí tenemos las estructuras del tipo 1, son estructuras poco sensibles a ráfagas y a efectos del viento, y tienen que ser construcciones que son cerradas y techadas. Las estructuras del tipo 2 son estructuras que son muy esbeltas y por lo tanto son bastante sensibles a las cargas de viento. Las estructuras del tipo 3 son estructuras como las que están definidas en el tipo 2, o mejor dicho, muy parecidas al tipo 2, en que son muy esbeltas, pero además de eso, la forma de la sección transversal propicia que sea muy vulnerable a la carga de viento. Las del tipo 4 son estructuras que no van a ser ni son muy importantes, no son muy esenciales, y bueno, no serían como estructuras muy vulnerables a la carga de viento. En nuestro caso, como estamos hablando de una estructura que va a ser usado para vivienda, sería una estructura del tipo 1, porque además no es sensible a las ráfagas de viento y pues también es una estructura cerrada. Entonces empezamos acá. Clasificación de las estructuras. Artículo 45, entonces estructura tipo 1. Bien, ya sabemos que nuestra estructura es del grupo 1. El siguiente paso para determinar la carga de viento es realizar la clasificación eólica de la estructura. Y en el artículo 50 nosotros podemos ver aquí que aparece un mapa de clasificación, este mapa que está aquí,
es el mapa de zonificación eólica. En este podemos ver que Nicaragua está dividido en 3 zonas eólicas. La zona 3 que cubre la franja del Atlántico, la zona 2 es la que cubre la mayor parte del país y la zona 1 cubre las zonas más altas, de mayor altura y por lo tanto van a ser de mayor velocidad de viento en esta zona. Esta va a ser de velocidad de viento medio y esta de velocidad de viento baja. Podemos ver de este mapa de zonificación eólica que nuestra estructura, por estar ubicada en este link, pertenece a la zona eólica 2 y es lo que aparece detallado aquí. Del mapa de zonificación eólica del artículo 50 pertenece a la zona 2. Entonces tenemos eso ahí. Nos regresamos aquí para determinar la velocidad regional. Y acá en la parte de abajo podemos ver que dice las estructuras del grupo B se van a diseñar con un periodo de retorno de 50 años, mientras que las estructuras del grupo A se van a diseñar con un periodo de retorno de 200 años. Entonces, como nuestra estructura pertenece al grupo B, el periodo de retorno es de 50 años. Luego, sabiendo esta información de la tabla 5, vamos a determinar la velocidad regional, interceptando aquí la zona eólica 2 y el periodo de retorno de 50 años. Vamos a obtener una velocidad regional de 45 metros sobre segundo. Es lo que aparece acá. La velocidad regional es de 45 metros sobre segundo. Luego pasamos al artículo 51 para determinar el factor de variación según la altura. Esto que aparece aquí con el símbolo F sub alfa, el factor de variación con el tipo de altura. Este factor de variación con el tipo de altura depende también de la rugosidad del terreno. En esta tabla de la figura 6, en el artículo 51 siempre aparecen 4 tipos de rugosidades del terreno según cómo es el terreno que rodea la estructura. Podemos ver aquí que nuestra estructura tiene un tipo de rugosidad 3, ya que es una rugosidad de tipo 3, ya que es una zona típica urbana donde las estructuras que están en su alrededor son de mediana y de baja altura. Entonces tenemos una rugosidad del tipo 3. Vamos a ver aquí. Rugosidad de tipo 3 porque es una zona urbana rodeada por edificios de mediana y de baja altura. Luego, una vez sabiendo la rugosidad del terreno, podemos determinar el factor que depende de la forma de la variación de la velocidad del viento, y podemos determinar también el gradiente, la altura de gradiente. Pero aquí, con esta fórmula, vamos a determinar nuestro factor de variación con la altura. Nosotros podemos ver que la primera ecuación dice que el factor de variación con la altura va a ser igual a 1 siempre que la altura del terreno sea menor o igual que 10. Y este es el caso que se aplica a nosotros, dado que la altura de la estructura que estamos analizando apenas es de 6.8 metros, menor que 10. Por lo tanto, el factor de variación con la altura es de 1. Es lo que aparece acá. El factor de variación con la altura es 1, ya que nuestra altura es 680 metros, menor que 10. Luego, el siguiente paso del artículo 52, nosotros determinamos el factor correctivo por topografía y rugosidad. Este lo vamos a hacer usando la tabla que aparece, la tabla 7, el factor correctivo por topografía y rugosidad. En primer lugar, existen 5 tipos de topografía. Para nuestro caso, nuestra topografía es un terreno de topografía tipo 2, pues es un valle cerrado. También podría ser, si el terreno fuera muy plano, podría ser un terreno tipo 3, pero en nuestro caso es un terreno de topografía tipo 2, por considerarse a este ley como un valle
cerrado prácticamente. Veamos acá, nuestro factor de topografía, por topografía y rugosidad del artículo 52 dice que el tipo de topografía es tipo 2, ya que este es prácticamente un valle cerrado. Luego de esta tabla, sabiendo el tipo de topografía y el tipo de rugosidad, que es una rugosidad tipo 3, interceptamos donde se unan estos dos datos y podemos determinar nuestro factor correctivo por topografía y rugosidad, y podemos ver que es de 0.79, que es el dato que aparece acá. Bien, ahora nos regresamos al artículo 49 para determinar nuestra velocidad de diseño. Esta velocidad de diseño es la que vamos a usar para determinar nuestra presión de diseño. En el artículo 49 aparece la ecuación para determinar la velocidad de diseño, la cual dice que es el factor correctivo por topografía y rugosidad multiplicado por el factor de altura por la velocidad regional. En este caso, nosotros tenemos los siguientes datos para nuestra velocidad de diseño. Tenemos un factor correctivo por topografía y rugosidad de 0.79, tenemos un factor de altura de 1 y tenemos una velocidad regional de 45 metros sobre segundo, dándonos una velocidad de diseño de 35.55 metros sobre segundos. Una vez que determinamos nuestra velocidad de diseño, pasamos al artículo 54, donde vamos a determinar los coeficientes de presión en dependencia de que si tenemos paredes de barlovento o paredes de sotavento o techo en barlovento y sotavento. Según sea el caso, necesitamos determinar los coeficientes de presión. Entonces, para nuestra estructura, cumplimos una estructura de caso 1, porque es un edificio y construcción cerrada. Aquí podemos ver que del artículo 54 se aplican los coeficientes de presión del caso 1 por ser una construcción cerrada. Debido a que es una construcción cerrada, el viento no va a ejercer mucha presión o mucha carga sobre el techo desde la parte de abajo. Y además porque el marco que estamos analizando también tiene una configuración de ser techo plano. Y además de que es cerrado, no vamos a tener una carga de viento por desde abajo que hacia arriba. Entonces, del reglamento podemos ver que los coeficientes de presión aparecen listados en esta tabla, del cual, que es la tabla 8, siempre dentro del mismo artículo, del cual nosotros podemos ver que todas las paredes de barlovento se van a multiplicar por un coeficiente de presión de 0.8 y todas las paredes de sotavento por un coeficiente de presión de 0.4. El signo menos solo indica que es presión o succión en la zona o en el lado donde esté actuando. Solo vamos a considerar paredes, ya que el techo, como les decía anteriormente, es plano y además es una estructura cerrada, entonces no vamos a considerar que el viento actúa significativamente sobre el techo. Entonces, aquí tenemos los datos de 0.8 para las paredes de barlovento y de menos 0.4 para las paredes de sotavento. Luego podemos regresar en el artículo 53. Aparece aquí la ecuación número 30, la que vamos a usar para determinar la presión del viento. La respuesta aquí va a estar dada en kilogramos sobre metro cuadrado. La presión del viento es 0.0479 por el coeficiente de presión por la velocidad de diseño al cuadrado. Aquí podemos ver, están calculadas ya las presiones de diseño. En la pared de barlovento dio de 48.43 y en la pared de sotavento dio menos 24.21. Todas estas presiones están dadas en kilogramos sobre metro cuadrado. Necesitamos multiplicarlas por nuestro ancho tributario. Volvemos entonces a la estructura y vamos a recordar lo siguiente,
que nosotros habíamos dicho que nuestro marco más cargado iba a ser este que estaba en el eje 7. Entonces, aquí podemos ver que están a 250 por el lado de la izquierda del marco y a 250 por el lado de la derecha del marco. La suma de esto es 5, dividido entre 2 es 250. Entonces tenemos un ancho tributario de 250. Dándonos de esta manera nuestra presión en barlovento, lo calcularíamos 2.5 por la presión de diseño en la pared de barlovento, y nuestra presión en sotavento sería los 250 por los 24.21. Estas serían entonces las cargas debidas al viento, esta en el lado de barlovento y esta en el lado de sotavento. Si pasamos aquí, yo ya tengo dibujado el marco como va a quedar y va a ser de esta manera. Aquí tenemos por este lado aquí la presión de barlovento de 121.1 y 60.54 en la parte de sotavento. Podemos ver que aquí ya no aparecen las cargas de sismo, pero aparecen acá. Entonces, básicamente nosotros tenemos dos marcos que necesitaríamos analizar por cualquiera de los métodos que vamos a estar viendo en la clase. Entonces, vamos a tener que analizar uno donde van a tener las cargas muertas, cargas vivas y sismo, y otro donde tengan las cargas muertas, cargas vivas y viento. De entre estos dos, si estuviéramos diseñando, tendríamos que considerar aquellos que producen los momentos y cortantes mayores. Pues bien, aquí terminamos la parte de la carga de viento, esperando que este video siempre sea útil para ustedes, sobre todo para el proyecto de fin de curso. Recuerden que lo que tienen que hacer es exactamente lo mismo que está en estos videos, siguiendo todo paso por paso.